Estamos grabando ahí. Ok. Bueno, entonces repasemos un poco lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos cómo instalar Ion. Ion era una interfaz gráfica para utilizar varios agentes de inteligencia artificial. Charlamos un poco de lo que era un agente de inteligencia artificial, que hablamos de que en realidad un agente de inteligencia artificial era la unión de una parte algorítmica, o sea, de un programa, que utilizaba como motor de procesamiento una inteligencia artificial y que podíamos hacer como una simulación de una computadora que su procesador, en este caso sería la inteligencia artificial, y el demás hardware, eh, placa de video, disco y demás, son las partes de este agente. En nuestro caso, nuestro agente, yo les había mostrado, ¿se ve ahí mi pantalla? Sí. No estoy compartiendo pantalla, estoy pensando solo. No. Para grabar no puse compartir pantalla. Ahí va. Ahí se me concede. Ahí se ve. Ahí sí. Bien. Habíamos hablado les había mostrado este diagrama en bloque, en donde cuando nosotros hablábamos de trabajar con un agente, hablábamos de que ese agente era esta caja gris, y donde dentro de ese agente el modelo de lenguaje era la unidad de procesamiento y razonamiento, pero que después tenía dos grandes partes. Las herramientas, y hablamos de que como herramientas las más básicas podían ser, no sé, leer un archivo de nuestro disco, escribir, buscar archivos de nuestro disco, buscar en internet, hasta herramientas más complejas como conectarse a una base de datos, conectarse a nuestro mail, bueno, lo que querramos darle como herramienta, como capacidad a nuestro agente. Y que después otra parte fundamental de los agentes era la condición de la memoria. Acá yo les hablé de una sola memoria, no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en la que viene, pero acá dentro de esta memoria hay varios tipos de memoria, ¿sí? No es una sola. Normalmente la que vamos a utilizar en una conversación va a ser la memoria de trabajo, que es como si nosotros hiciéramos la representación en una computadora, que sería un intermedio entre el disco rígido y la memoria RAM, ¿sí? Una parte es volátil y otra parte fija, pero no es de largo plazo, no es de comportamiento, quiere decir que no es como que le va a determinar cómo comportarse siempre esa gente, sino que va a estar determinada por la conversación. Esto se instaló, instalar en Restart, estaba instalando ahí en la nueva actualización. Entonces, ¿por qué teníamos para entender la diferencia entre un chatbot, un asistente y un agente, era que nosotros en un asistente le damos una instrucción, nos contesta, le damos una instrucción, nos contesta, pero primero, eso es totalmente necesario que nosotros en cada una de las interacciones le hablemos, aunque le digamos continúa, es decir, genera en función de nuestras entradas directamente, y además la condición era de que ese agente trabaja solo en el lugar donde está la conversación. En el caso del chatbot, no tiene acceso a nuestros archivos. En todo caso, nosotros podemos subirle archivos y podemos conectarlo a ciertas herramientas. No se voy a mostrar acá. Yo puedo o subirle archivos a esto sería un asistente, subirle archivos o conectar un notebook LM, incluso hay algunas herramientas que no lo trae, pero podemos conectarle a ciertas herramientas propias de Google, pero sigue teniendo la capacidad de que sea reactivo. O sea, yo le digo algo y él lo hace, pero eso que hace no continúa, no planifica, no ejecuta a largo plazo, o sea, no planifica una tarea ni ejecuta esos pasos de esa tarea. En cambio, en el caso de un agente, nosotros vamos a ver que, como tenemos acá, cuando nosotros le demos una entrada, no sé, por ejemplo, lee todos los mails de mi casilla de correo y hacemos un resumen de los últimos 50, el modelo lo primero que va a hacer en este loop, que ahora vamos a ver qué significa el loop más visualmente, el modelo le va a llegar a nuestra prompt, él va a tener un prompt de sistema, ahora vamos a ver lo que es un prompt de sistema, va a definir los objetivos de esa tarea, o sea, los pasos a ejecutar, y luego de que tenga esos objetivos va a ejecutar con las herramientas que tenga, por ejemplo, conectarse a nuestro mail, y la memoria, o sea, dónde va a ir guardando la información de cada una de estas ejecuciones, tareas, y va a cumplir ese plan. Además, en algunos casos yo le había mostrado la diferencia entre este y este es básicamente que acá este tiene la capacidad de planificación, y además que está lo que se llama Human in the Loop, o no un bucle, que es que para ciertas cosas nos va a preguntar. En el caso de Ion, que ya lo tengo abierto acá, no sé si lo usaron, ¿alguno probó? Esperen que los miro. ¿Alguno estuvo probando algo? Poquito ahí, tema nada.
Flor me No, había no, dicho que no. sí. Que no la veo, Flor. Ah, sí, Yo, sí. sí, yo algo estuve probando. Bueno, y Flor me decía, che, cuando le escribí el otro día me apareció un cartel de Olasco que me daba 3 opciones. Entre esas opciones decía sí, ejecutar una vez, ejecutar todas las veces o no ejecutar. Eso es lo que se llama Human in the Loop, es que cada vez que vaya a llamar una herramienta, depende de la configuración de seguridad que le hayamos puesto, eh, en cada uno de los pasos de llamar a una herramienta o en algunas herramientas nos va a pedir permiso. ¿Para qué? Para que nosotros como humanos dentro de este bucle tomemos la decisión. Más allá de que le dimos una entrada y le dijimos, che, ejecuta esto, en cada paso nosotros vamos a poder decirle sí, escribí en el disco, leí en el disco, no sé, y nos va a pedir autorización. Vamos a ver que hay ciertas herramientas que nos permiten, se llama el modo YOLO, You Only, ¿cómo se dice? Look One. Time, creo que es, You Only Look One, que es básicamente cuando le decimos a la gente, nos borramos de acá y le decimos, haz todo lo que tenga que hacer y tenés autorización para hacer lo que vos quieras. Cosa que no les recomiendo, por lo menos hasta que tengan realmente conocimiento y entiendan que la gente va a hacer lo que ustedes esperan y no cualquier cosa. Inclusive nosotros, la semana pasada, yo estaba usando una gente y de pronto en algún momento me quería escribir en el disco C, vaya a saber por qué, alguna carpeta. Entonces repasamos un poco eso. Yo lo que quiero hoy que hagamos es que veamos 3 conceptos importantes a nivel de esto que está acá, no de la gente, sino del modelo de lenguaje, y después de que entendamos un poco cómo sucede lo que yo hablamos de este loop acá adentro con una simulación que le pedí a Gemini que haga. Entonces, vamos a empezar de una vez. Lo primero que vamos a tratar de entender es lo que se llama System Prompt. ¿Alguno lo escuchó? Si no, no, sí, bueno, vi sí, pues estuve haciendo un curso de creación de agente, los demás, ninguno, ¿no? Bueno, entonces, el prompt, creo que tenemos todos idea qué es lo que nosotros, las instrucciones que nosotros le mandamos, ¿ok? En el caso del System Prompt, va a ser una instrucción específica y especial que se le da al modelo del lenguaje, o sea, a la inteligencia artificial propiamente dicha, que va a estar fijo en toda la cadena de nuestras conversaciones. Entonces, ¿qué ventaja tiene ese System Prompt de estar fijo? Que no importa la cantidad de interacciones y la cantidad de contexto que le demos, los PDF que le hagamos leer o la cantidad de conversación que tengamos, ese prompt va a estar siempre en cada una de esas interacciones. ¿Y por qué es importante esto? Primero porque eso va a darle la forma de comportarse al modelo de lenguaje. Pongámosle, le voy a decir, comportate como un asesor financiero, como básico, bueno, ese System Prompt les va a decir que siempre se comporte como un asesor financiero. Y tiene un lugar importante en el sentido de que a nivel de atención, es decir, cuánto importancia le va a dar el modelo de lenguaje respecto de todas las instrucciones que le demos, de todo el contexto que le demos, ese System Prompt tendría que tener una importancia más que los demás. ¿Sí? ¿Por qué hablo de importancia? Porque van a ver que cuando empecemos a usar agentes, otro concepto que vamos a ver ahora que se llama ventana de contexto, que es la capacidad de texto que le podemos meter a un modelo de lenguaje, cuando eso se va llenando, esa barra se va llenando, la atención, es decir, a lo que le presta atención, cada vez peor. Y de hecho hay estudios que lo que dice es que lo que más le presta atención es lo primero y lo último. Después todo lo que está en el medio se pierde. No es que se pierde totalmente, pero sí se entiende a nivel general. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy un libro, tanto un modelo de lenguaje como un agente, un libro que tiene 400 páginas, y le digo, y tiene un System Prompt, pongámosle que el System Prompt sos un auditor de pliegos de obra, y lo que le estamos dando es un pliego, un PDF de obra, le doy el ejemplo para Flor, eh, es probable que al System Prompt, como está al principio, le dé mucha importancia. La primera parte de ese PDF también la lea con profundidad, pero después todo lo que esté en el medio lo lea de modo general. Y cuando digo lo lea, no quiere decir que el modelo de lenguaje lea como nosotros, estoy usando una metáfora, ¿no? O sea, para hacer una representación humana. Pero sí, cuando haga el procesamiento de todos esos textos, que al fin y al cabo son tokens, otro concepto que vamos a ver ahora, se va a perder mucho en el medio. En cambio, el System Prompt, que era lo que traía acá, este va a estar siempre al principio y de hecho ahora algunos agentes, por ejemplo Cloud, lo tiene
que se filtró el código de Claude, un agente de los mejores agentes de programación, lo tiene arriba y al final. ¿Por qué? Porque como los modelos de lenguaje le dan importancia al principio y al final, le reafirmo, che, te tenés que comportar así, no te olvides que te comportes así. Y me olvido del tamaño del texto que me está dando el usuario. Si yo, por ejemplo, utilizo Me Bajo Claude y le doy un texto, como le digo, de 400 páginas, y le digo que se acuerde de su contexto, bueno, perdón, su system prompt, si no se lo puso al final, está arriba del todo. O sea que está al principio de 400 páginas. Se lo acordará y, bueno, va a tener ciertos problemas. ¿Sí? Entonces, repasemos, System Prompt es la condición de el prompt, las instrucciones que le dicen cómo se va a comportar el modelo de lenguaje de ahí para adelante. Acá tiene un ejemplo, este estaba hecho para abogados, pero no importa. Era un asistente legal experto en derecho laboral argentino, con conocimiento actualizado en el año 2025, esto lo había hecho en el año 2025. Tu tarea es analizar y resumir jurídicamente relevante la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre despidos sin causa justificada. Como era para abogados, busqué algún programa para eso, pero esto podría ser, eres un asistente personal del área de, voy a darle para cada uno, eres mi asistente personal para el análisis de pliegos de obra, eres el asistente personal para la documentación de programas de automatización de ingeniería en el área de nuclear. Estoy inventando. ¿Qué le hago ahí? ¿Y qué es lo siguiente que se viene? Entender cómo se arma un system prompt. El concepto prompt se va a utilizar como system prompt y como prompt de interacción. ¿Sí? Esto es importante que lo tengan claro porque muchas veces, y una herramienta que les voy a dar hoy para ver que se llama Master Kaizen, que es un prompteador, es un prompt de sistema para que ustedes hablen con ese prompt de sistema y les dé otros prompts. Ese prompt que les va a dar va a ser un prompt de sistema. Es decir, va a ser el primer prompt para la tarea que yo quiera hacer. Voy al caso de Peque. Peque quiere hacer un análisis de un caso clínico desde el lado de la bioética. Bueno, tendrá un prompt, eres un especialista en bioética para niños, para infancia, aplicando no sé qué marco, no importa. Bueno, eso va a salir a través de otro prompter. Y después ella va a tener interacciones con el modelo de lenguaje que van a ser prompts. No van a ser el system prompt, pero lo vamos a llamar prompt. ¿Ok? Hago esta referencia de separada. ¿Y por qué digo que el system prompt es más importante que los demás? Porque en el system prompt nosotros le vamos a tener que dar ciertas características. Y esas características van a ser, le vamos a tener que decir que se definirle un rol. Che, era un experto en programación, era un experto en gestión de proyectos, era un experto en diseño de documentación industrial, no sé, lo que querramos. En principio, eso es complejo para nosotros definir qué rol darle, por eso yo les voy a dar una herramienta que nosotros hicimos con Pablo, un prompter, que hace muy bien eso, de definir qué rol, en función de la tarea que yo quiero hacer, ustedes le van a contar a ese personalización de un agente, le van a contar la tarea que quieren resolver y ella les va a dar el rol y todas estas partes. Entonces, dijimos, el System Prompt va a tener el rol, a cómo se tiene que comportar, la tarea que quiero hacer, pongámosle documentar programas de automatizaciones, para el caso de Emma o de Andre. Le voy a tener que decir el formato en que quiero la salida. Che, quiero que me devuelva una tabla, quiero que me devuelva un texto plano, quiero que me devuelva un texto formateado, como puede ser el caso de Markdown. Quiero que sea un Excel de salida, depende, hay inteligencias artificiales, por ejemplo, ChatGPT tiene la capacidad, por tener acuerdo económico con Microsoft, de darte archivos de doc XLS, y Google no, porque no tienes acuerdo, por lo tanto te va a dar en texto plano. Después habrá que ver esa salida, cómo la formateamos para pasarle un Excel, para pasarle un Google Doc, etcétera. Pero es importante decirle en qué formato queremos que nos devuelva la salida. El contenido, o sea, sobre qué tema va a trabajar. Che, voy a trabajar sobre el área, no sé, me voy a Wiki, voy a ser un asistente de gestión de proyectos con metodología ágil. ¿Ustedes utilizan la metodología ágil, Vic, Sí, sí, o Scrum? un mix, lo que Un le mix. sirve al cliente. A veces sacan buenas prácticas de todo y hacen como un combinado, Kanban, Lean, Bueno, pero perfecto. sí, sí, Entonces, ágiles. bueno, eso que vos acabas de decir, che, en este contenido, vos le vas a decir, che, bueno, el contenido es un poquito de mix de metodología ágil, Lean, un poquito, 25% de metodología ágil, 50% no sé, lo que sea. Va a ser muy importante. ¿A quién le va a hablar?
Y esto es fundamental. Ahora no es tanto porque en general ahora se han adaptado, pero al principio los modelos de lenguaje que todavía no eran tan potentes, no se habían adaptado bien a hablar en público en general. Entonces era muy importante ponerle la audiencia que le hablaba para que bajara la respuesta a lo que te iba a dar a hablar un profesional al que no. Sigue siendo, si uno profundiza, si esos System Prom son muy profundos y bien hechos, de que igual te puede responder y que vos no entiendas nada porque te está hablando un tema del que no sabes. Pongámosle del caso que yo me ponga a programar en C++ y me va a nombrar un montón de cosas técnicas y yo no sé, si le pongo, yo no soy especialista, seguramente me baje a eso con metáforas que son malísimas, pero me lo baje para que lo entienda alguien que no sabe del tema. El estilo, esto lo van a usar muy pocas veces, tiene que ver más que, si lo van a usar va a ser cuando traten de hacer un producto o un contenido que se lo van a entregar a alguien y acá si queremos que sea profesional, que sea más, más argentino, más humano, más cercano, más lejano, etc. La longitud con la que quieren que dé esa salida, esto no es menor, el tamaño de la longitud es muy importante porque si no, y más ahora que los modelos tratan de... En principio antes trataban de darte respuestas largas para que vos te quedaras y ahora están tratando de darte respuestas cortas porque el consumo de token es enorme y no dan abasto los centros de cómputo. Entonces, definirle en el prompt cómo quiero que sea la salida en tamaño, es decir, che, quiero que sean 50 párrafos, quiero que sean 50 palabras, 30.000 palabras, lo que sea, ponérselo va a ser muy, muy importante. Sobre todo cuando hablen con Gemini y con ChatGPT, con los agentes eso va a cambiar un poco, pero al fin y al cabo, definirle cómo quiero y el tamaño que quiero de esa salida más allá del formato va a ser importante. Datos, información específica es, che, tengo marcos, por ejemplo, esto que le decía de Vicky, tengo un marco conocido como metodología Agile, Lean, Canva, bueno, definírselo y darle datos específicos de eso, es decir, che, tengo un libro que usamos como guía, bueno, ponerle de acuerdo a tal libro, pero lo que más va a importar, y esto sí va a importar tanto, cuando hablemos con el modelo de lenguaje directamente como un chat o un asistente, como cuando hablemos con un agente, son los ejemplos. ¿Por qué son fundamentales los ejemplos? A veces alguien se anima de por qué y vamos tratando de entender cómo funcionan los modelos de lenguaje por dentro. ¿Por qué creen que los ejemplos importan más que todo lo demás? Para que tengan una guía. Bien, sí. ¿Qué más? Pero mi pregunta va pero no por qué, sino, no por qué en qué les da el ejemplo, sino qué hace dentro del modelo de lenguaje que los ejemplos sean más importantes que los demás. A ver si se entiende lo que digo. ¿Eh? Le da una estructura. Más o menos. ¿Alguien más? ¿Vicky? Por ahí porque como la respuesta es, o sea, es probabilística, no sé si está bien dicho. Sí. Tenga que ver con eso, que el ejemplo aumenta la probabilidad de una respuesta Exactamente. acertada. Y no solo por la probabilidad, Sí. sino que recuerden que cuando hablamos la otra vez yo les dije, che, estos modelos aprenden de consumir texto. Y lo que aprenden en realidad no es a entender como nosotros los humanos de que entendemos la palabra y el significado y ese significado relacionado directamente con lo otro a nivel representativo, lo que para mí es un árbol, lo que para mí es un auto, la representación que me hago. No, lo hacen probabilísticamente, decir, che, esta palabra está más relacionada probablemente con esta, pero lo que aprenden son patrones. Patrones end-to-end. ¿Qué significa end-to-end? Dado este texto, que le falta una palabra, y dado millones de textos parecidos, la palabra que aparece acá no es porque sabe que había una vez un perro, la palabra más probable, no, es porque en todo el texto que ha aprendido, de todo el texto que escribimos los humanos, aprendió los patrones, es decir, los caminos más probables para que haga eso. Cuando yo le doy un ejemplo de dato de entrada y dato de salida esperado, le estoy dando el patrón en sí. Y esto para vos, Vicky, es fundamental en el área de programación. Cuando vos quieras, de programación o de gestión, pero digo gestión programando, ¿no? Cuando yo quiero que mi equipo estandarice ciertas maneras de hacer las cosas, va a ser muy importante que yo a los agentes, más allá de explicarles las reglas, le dé un ejemplo esperado de cuál es el dato de entrada y cuál va a ser el dato de salida. Lo mismo para M y para Andre. ¿Sí? En los demás, poner el Flor o en el caso tuyo, Mari, P, eso sin duda va a llevar al modelo y lo va a acercar.
Pero la salida de que tenga un formato específico y una estructura específica no va a ser tan importante, porque lo que están trabajando es sobre una teoría holística. Voy al caso de Flor, yo necesito que me dé una especificación técnica de lo que dice el pliego, no necesito que me la dé con tales palabras, ¿no? Necesito que diga lo que tiene que decir, pero las palabras que elija y las... Bueno, no me da un poco igual, mientras el concepto quede claro. En cambio, en el caso de programación, yo necesito que use un patrón de programación y que sea ese. Si yo le digo, che, buscame en esta base de datos, que me busque con tal método, no con el que quiere. Y a veces decírselo, decirle, che, buscá y cada vez que escribas un patrón de búsqueda, hacelo así, funciona menos que si yo le pongo un dato de entrada como el concepto, buscar tal cosa y le doy del otro lado el patrón que hace eso. ¿Ok? Entonces, repasemos. Vimos System Prompt como que era la instrucción principal que se va a mantener siempre en el modelo de lenguaje y en el agente más que nada. No importa el largo de la conversación, no importa lo que le demos, eso va a estar fijo ahí y va a ser parte de nuestra interacción, tanto con el chatbot como con el agente. Ese System Prompt tiene que tener definidas estas reglas. En principio, las más importantes van a ser esta, van a ser esta y van a ser esta. Todo lo demás lo podemos poner, no lo podemos evitar, lo puedo decir el formato de salida, el contenido. Ok, no. Pero esto y esto, sí, fundamental. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que comportar? Y ejemplos de entrada y de salida de lo que queremos va a ser súper importante. Y esto también es importante para vos, Vir, que estás tratando de hacer agentes, no tanto usar, porque yo le pasé a Vir una base de datos, que ya algún día se las pasaré a ustedes, que es una base de datos que extrajo las mejores prácticas de prompting de los mejores agentes del mundo que se fueron filtrando. Que la hice yo con un agente, valga la redundancia y la recursividad siempre. Esa tiene muchísimo de ese metalenguaje, de cómo le digo este rol, ¿sí? Pero no para una tarea específica, sino para un montón de tareas, ¿sí? Por ejemplo, el prompt de sistema de Gemini, la que están usando ustedes, si algún día lo pueden leer, se lo puedo buscar, y si quieren leerlo, van a ver que la manera en que se habla, así mismo, es decir, en cómo lee eso que alguien escribió del sistema, es suficientemente amplio y a la vez suficientemente específico para poder resolver cualquier tipo de tarea. Desde pedirle que haga un programa hasta que pedirle que haga una presentación, un archivo HTML, no sé, lo que sea, un Excel, ¿no? Gonza, Sí. cuando hablamos con un chatbot, ¿cómo le decís este es tu prompt de sistema? ¿O no podés? Sí. Ya viene configurado. En el caso de Gemini y ChatGPT, si queremos que tenga un prompt de sistema específico, en el caso de... Bueno, primero, si yo se lo pego acá, pongámosle, esperen que voy a abrir acá el estudio, si me copio un prompt de sistema. Ahora venimos acá, voy a hacer el repaso. Buena pregunta. Este es Master Kaizen, este es mi prompt de sistema, después lo repasamos. Yo tengo, o se lo pego acá y converso, y después le digo lo que quiero hacer. ¿Cuál es el problema con este? Que no va a tener ese lugar de prompt de sistema realmente, porque a medida que la conversación se vaya haciendo más largo, mi prompt de sistema se va a quedar en el final, pero nos da la oportunidad de esto que se llaman acá gems. Acá, nueva gema, y acá pueden poner las instrucciones del sistema. Le ponen el nombre en este caso sería Master Kaizen, le ponen una descripción que es obligatoria, sos un asistente de prompting, y acá le pego el prompt de sistema. Si quieren, si necesitan que tenga algún archivo especificado, le pueden agregar algún archivo como de contexto, por este caso no lo vamos a hacer. Y acá, esta conversación siempre, siempre se va a mantener con ese prompt de sistema, no importa lo larga. ¿Cómo lo encuentro? Esto no, yo lo guardé, que ya lo tenía guardado. Bueno, lo ponen acá, le ponen guardar y ponen iniciar chat. Esta conversación siempre va a tener master que el prompt de sistema fijo ahí arriba. ¿Ok? ¿Dónde las encuentran? Las van a encontrar acá, en el lateral. Yo lo voy a eliminar porque ya lo tenía. Entonces, miren, si yo voy a borrar este, si yo me vengo acá también las van a ver, ves que ya lo tenía yo cargado. Si me vengo acá y le pongo así, arranco a hablar con el prompt de Ultra Master Kaizen, que es mi prompteador. Y lo va a tener como prompt de sistema. En el caso de ChatGPT, se usa, pero no te lo permiten hacer gratuitamente, en lo que son
en esto que se llama GPT, como yo no tengo para el plan pago, si vos pusieras crear acá, te aparecería más o menos lo mismo que un formulario que el de Gema, en donde te va a permitir ponerle un nombre, la descripción y las instrucciones del sistema, y después lo vas a tener guardado como este, por ejemplo, no sé, nosotros usamos acá, Master System Prompt de Rosa Cruz, este es un prompteador, cada vez que vos hablas, tiene reglas del sistema y se comporta siempre igual, que en este caso es un prompteador, ¿sí? Y después yo les recomiendo usar mucho iStudio, bueno, Vicky no puede, si ustedes vienen a iStudio, que se usa con No, la sí cuenta... puedo, pero con la cuenta personal, Ah, bueno, perfecto. no puedo con la del trabajo. Bueno, por eso, pero si tenés que subir archivos acá, no te rompe la pelota a nadie. Bueno, ok. Los Si no se enteran, anonimizaré o lo que sea. Te No, lo no, prometo. eso hay que tener ojo porque los locos están todo el tiempo monitoreando cosas, pero nada, lo Claro, anonimizás o nada, el archivo antes de tirarlo ahí le cambias un par de boludeces y ya está. y ya está. Bien. Entonces, en la que se llama Play, después vamos a ver el build. Esto es espectacular, pero ya llegaremos en el Playground. Nosotros tenemos, bueno, la parte chatbot. Acá tenemos cómo elegirle el modelo, a diferencia de los demás, como Gemini o ChatGPT no te dejan. El modelo, me refiero al modelo de lenguaje, el LLM que usamos, tiene un montón. De hecho, agregaron estos dos que todavía no los pude probar. Entonces, ponerle, yo estoy usando el mejor, que como es gratuito, el Gemini 3 ProView. Y acá abajo dice System Instruction. Y acá las pueden pegar. Una cosa importante es que cuando las pegan y le ponen un título, se les queda guardado, pero se les queda guardado en el local storage. ¿Qué significa? Les queda guardado en el explorador, no en su cuenta. Entonces, si ustedes borran los cookies del explorador, se les van a desaparecer todos. ¿Qué les recomiendo? Tener un archivo. Nosotros tenemos un doc, un Google Doc, donde vamos guardando todo nuestro System Prompt. Los cargamos acá para tenerlos disponibles, pero los tengo guardados en otro lado porque si yo borro la computadora, todo esto lo pierdo. Entonces, no sé, por ejemplo, hacen así y le pegan, yo puse acá, supongamos, le pegan Subsystem Prompt, le ponen un nombre y ya esta conversación se va a comportar siempre con ese System Prompt. ¿Ok? A modo general, si quieren una repasada, acá van a tener Playground, es el modo chatbot. En ese modo chatbot tienen para configurar el modelo que utilizan, esto va a ser un chatbot, aclaro. El modelo que utilizan, el System Prompt, la temperatura es un índice que va en algunos modelos de 0 a 1 y en otro en Google de 0 a 2, y es cuán creativo se pone el modelo de lenguaje. Si uno lo baja a 0, el modelo se pone lo más estricto posible a lo que dice su System Prompt, y cuando uno lo va subiendo, se va poniendo más creativo y generando salidas más creativas. ¿Ok? El nivel de pensamiento, en realidad le dicen razonamiento, pero lo vamos a ver en alguna respuesta, que es que antes de respondernos a nosotros, piensan cómo respondernos y después nos responden, que tiene 3 modelos. Esto no lo vamos a ver ahora porque les voy a complicar la vida. Uno que sí tienen que tener marcado siempre, les recomiendo, es este y este. Este le permite al chatbot buscar en internet y este le permite que si ustedes le ponen una web, visitar y obtener el contenido de esa web. ¿Sí? Y después media resolución de salida, yo se los recomiendo ponerlo en high, que es que la salida tenga la mayor cantidad, la mejor calidad y el mayor tamaño posible para esa respuesta. ¿Ok? Eso mismo que configura. ¿Perdón? Sí. No, ok, dije. Ah, ok, ok. Después, eso mismo que configuré acá, estas dos las pueden poner acá. Las pueden seleccionar acá, también. Acá. Esto tiene otras capacidades, más de esto se lo dejo a Vicky. Le podemos poner salidas estructuradas, es decir, que el modelo de lenguaje no me responda en texto, sino, por ejemplo, me responda en un XML o en un JSON, para los que sepan, ¿ok? Y le podemos pedir que ejecute código Python dentro de sí. Cuando digo puede ejecutar código Python, son funciones muy pequeñas, ¿sí? O sea, no le podemos decir, che, bajate 3 librerías de internet y ejecutan código. En general no, lo que tiene es un Python básico y lo que esté dentro del Python básico lo va a poder ejecutar. Bueno, vuelvo entonces. Entonces, repasamos System Prompt, entendimos cuáles son las partes del System Prompt. Ahora vamos a ver Ahora, algo. antes que Sí, avances, Gonzi, en Ion sí, UI, ¿dónde pones el System Prompt? Bueno, ahí no se puede. sí. Todos estos que ven acá abajo Sí. son agentes
en realidad son system prompt que le dice a Gemini cómo comportarse. Para hacer eso vienen a settings, assistance, acá están todos los que trae, que los traen desactivados la gran mayoría, uno se los puede activar. El otro día explicaste algo de esto. Sí, Bueno, y acá claro. ponen create y se crean acá van las instrucciones del Bien. sistema. Acá le ponen el nombre, le ponen para qué sirve, el agente que quieren, ustedes van a tener uno solo porque tiene instalado uno solo en general, yo porque tengo más instalado, tengo Cloud y OpenCode, puedo elegir con qué agente va a usar. Acá le pongo el System Prompt, por ejemplo, voy a mirar uno que ya está hecho Cowork, que este lo van a usar la mayoría, apretan en la ruedita y les muestra, ¿sí? Y acá ven que está el System Prompt, acá dice cómo se comporta. Acá skills todavía no lo vimos, no sé si llegaremos, pero es básicamente capacidades, unas nuevas capacidades que le podemos dar y que se pueden descargar. Para vos, Vicky, te voy a pasar un vínculo porque para vos sí hay, y vas a entender rápidamente lo que es un skill, cómo saberlo, pero lo vamos a ver la clase que viene, espero ya poder llegar a esto de lo que son skills, pero básicamente es además de un system prompt donde le digo cómo quiero que se comporte, le doy otras herramientas. No sé, saber leer un archivo Word, tener la capacidad de conectarse a un estilo de base de datos, bueno, no sé, lo que quisiera. O incluso skills propias, yo me puedo hacer una skill, una habilidad para mi tarea. Por ejemplo, para el caso, no sé, de Flor, que trabaja con pliegos, o por ahora trabaja con pliegos, se podría hacer una skill propia para decirle a su gente cómo analizar parte por parte de un pliego. Estoy inventando. Entonces, es como una ampliación del System Prompt, porque además de tener las instrucciones, tiene código asociado, normalmente tiene código asociado, esa skill que le permite hacer algo más a la gente. Entonces, recuerden, voy de vuelta, Bien. Settings, Gracias, Gonzalo. Assistance, y acá pueden crear uno nuevo. De hecho, yo les voy a pasar el Master Kaizen, les recomiendo hacerse el prompt de Master Kaizen, y cuando lo quieren usar, vienen acá y les va a aparecer acá abajo. ¿Sí? Eso Y te iba a se queda- pedir, Sí, que si nos apretan, compartas eso. Bien. perdón. Sí, Palete. Si apretan en más, también. Ahí apretando en más te lo vas directo. Ah, mira, este no lo tenía. No, Ah. ahí no. Ah, Acá. acá. Ah. Ahí está, perfecto. Ah, mira, ese no lo sabía. Bien. Bien. Entonces, ahora quería que viéramos dónde estoy. System Pro, System Pro. Esto ya no importa. Ventana de contexto, quería que miráramos. Bueno, entonces, yo lo he nombrado por arriba, pero cuando nosotros hablamos con modelos de lenguaje y le damos texto, en realidad a nosotros nos parece que lee el texto, pero lo que pasa en realidad es que el modelo de lenguaje tiene una primera capa, a modo general se lo dejo, se llaman embeddings, que lo que hacen es transformar nuestras palabras en tokens, en un vector o en un número, en realidad es una representación de un vector. Les digo vectores acá porque la gran mayoría saben lo que es un vector. Si alguien no sabe, me dice. Pero básicamente una magnitud con una dirección, una o múltiples direcciones. Y ese token es lo que realmente entienden las inteligencias artificiales. Entonces, ¿cómo son los modelos de pago y por qué necesitamos entender lo que es un token? Aproximadamente, como si ustedes tuvieran a nivel de memoria, no quiere decir que sea así, un token van a ser 3/4 de palabra. Promedio, hay cosas que son no son así, pero para que les quede en la mente, si tenemos ponele Gemini, tiene 1 millón de tokens de ventana de contexto, que ahora vamos a ver lo que es la ventana de contexto, pero tendría la capacidad de leer 750.000 palabras, ¿ok? Aproximadamente. Entonces, ¿por qué tenemos que entender de no quedarnos con nuestro lenguaje que entienden las palabras directamente? Porque esto va a tener como 3 grandes cosas que nos van a importar a la hora de utilizarlo. La primera es el tamaño de la ventana de contexto, que es la cantidad de palabras, pero en realidad tokens, que el modelo de lenguaje puede procesar en una sola interacción, es decir, en un solo mensaje. Segundo, porque la mayoría de las empresas nos van a cobrar por esto. O porque nos cobren un plan de pago, como puede ser pagar ChatGPT, que lo pagás $25 por mes y te da una cierta cantidad de interacciones, o porque cuando nosotros utilicemos, por ejemplo en el caso de Vicky, que está haciendo agentes, una conexión por una API, es decir, me conecte directamente yo al modelo del lenguaje,
lo que me van a cobrar va a ser un monto por cantidad de tokens de entrada, es decir, cuánto valen mis instrucciones más mi contexto, cuántos tokens son, y token de salidas, que en general los tokens de salida son mucho más caros que los tokens de entrada. Les voy a dejar una página, voy a volver acá, les voy a mostrar una página por si alguno quiere chusmear. OpenRouter se llama la página ahí. Esta es un enrutador de modelos, o sea, acá con una sola cuenta podemos conectarlo a millones de modelos. Vienen a Models, están todos, pueden buscar si quieren que lean video, archivos, si pueden usar audio, los pueden por tamaño de ventana de contexto, no sé, yo quiero que tengan 1 millón de tokens de ventana de contexto, ahora lo vemos, por el precio, quiero que sean gratuitos, pero lo importante que quería mostrarles es que si yo me voy acá vamos a ver que me cobran $2 por prompt más contexto que sean menor a 200k tokens, o sea, si yo tengo 155.000 palabras aproximadamente, voy a estar pasándome, voy a estar ahí en el borde, me van a cobrar, le mando un libro que tiene 150.000 palabras, me va a cobrar $2, y de salida, es decir, lo que genere el modelo, me va a cobrar, si es menor de 200k tokens, $12, si es mayor a 12, 18. Esto es importantísimo porque van a ver que cuando, y más ahora, hasta hace un año, si ustedes se hubieran metido hace un año o 2 atrás, los tokens casi que no nos importaban. Por ejemplo, Gemini, nosotros con Pablete hemos llegado a usar 120 millones de tokens en un día, gratis. Hoy te lo limitan muchísimo, no sé a cuánto, pero está muy limitado, incluso Google que da muchísimo, y los demás, inclusive hay algunos que no te dan nada. Cloud no te da nada, ChatGPT, no sé si para agentes te da algo gratis, creo que no. Para conexión por APIs creo que no, en su momento era no sé ahora. Pero va a ser muy importante, y porque esos tokens se van a ir como pedo en el agua, se los van a morfar a lo loco. Sobre todo en la parte de iniciación de tratar de entrenar su agente. ¿Qué significa entrenar su agente? Cuando ustedes estén, tanto Bill, que está haciendo agentes nuevos, como ustedes, que van a agarrar un agente, pongámosle Gemini, que están usando ahora a través de Ion, y le empiezan a decir, che, este es mi sistema de archivo, esto es como trabajo yo, estos son mis documentos de gestión, estos son mis documentos operativos, estos tokens se van a morfar, y el costo se va a ir disparando. Para que tengan en cuenta, yo el mes pasado, trabajando con 3 agentes a la vez, pongámosles que 8 horas por día, me gasté 1.300 millones de tokens. Esos 1.300 millones de tokens me hubieran salido algo así, en un modelo como Gemini, casi $4.000. Yo usé otro modelo que era mucho más barato y terminé pagando con licencia y demás aproximadamente $90 entre todos. Pero es importante por eso. Entonces, primera cosa de los tokens es, me van a cobrar, tanto si pago fijo un monto, que me van a dar una cantidad de tokens, como si utilizo por API Key, me van a cobrar por la cantidad de tokens que yo uso. Tanto de entrada como lo generado por el modelo. ¿Sí? La otra cosa que tenemos que entender es que cada modelo va a tener una ventana de contexto. ¿Y qué es la ventana de contexto? Que acá tenemos que parar, necesito que lo entiendan. La ventana de contexto va a ser, dado un modelo de lenguaje, ¿cuánto texto le puedo meter de entrada y que el modelo de lenguaje lo pueda interpretar? Todo junto. Más allá después de lo que hablamos al principio de la capacidad de atención en dónde pone el foco, pero procesar. Esa ventana de contexto se va a ir moviendo. ¿Qué significa se va a ir moviendo? Como les muestro acá, supongamos, yo acá puse pocas palabras, pero supongamos que estos fueran 1.500.000 tokens, ¿sí? Si yo a un modelo como Gemini, que tiene 1 millón de tokens, volvamos acá que se los muestro, lo decía, ven que acá dice Total Context 1,05 millón, es decir, este modelo tiene la capacidad de leer hasta 1 millón de tokens, 750.000 palabras. Si yo le quiero meter un documento, un contexto de 1,5 millones, el primer millón se lo va a olvidar. ¿Por qué? Porque esa ventana se va a haber corrido y todo lo que estaba al principio no va a existir, no lo va a haber procesado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No los veo. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y por qué va a ser importante en la condición de los agentes? Porque esa ventana de contexto, cuando nosotros usemos agente, cuando nosotros vamos a un chatbot, esa ventana se puede completar por 2 motivos. O porque en el primer prompt, cuando yo le escribí, le subí un montón de información y por lo tanto toda esa cantidad de información ocupó la mayoría de la ventana de contexto
o el total de la ventana de contexto, o porque voy escribiendo y en ese ida y vuelta de lo que yo le escribo y luego me responde, eso se va llenando la ventana de contexto. ¿Por qué se va llenando la ventana de contexto? Porque cuando yo le mando un prompt y me responde, cuando le vuelvo a mandar un prompt, lo que pasa, aunque nosotros no lo veamos, es que agarra lo que le mandamos primero, lo que se dio de salida y lo nuestro, y se lo inyecta. Si eso, todas esas interacciones son mayores a 1 millón de tokens, en el caso de Gemini, son 1.200.000 tokens, bueno, los primeros 200.000 tokens no se los manda, no entran, no hay capacidad. Entonces, ¿qué pasa cuando eso pasa? Yo le voy a estar preguntando sobre un contexto que no tiene. Y la mayoría de los modelos del lenguaje te responden igual, aunque no lo tengan. Si vos vas y le pusiste un texto que tiene 1,5 millones de tokens y le preguntás sobre algo que está al principio, el modelo del lenguaje te va a responder, ¿cómo que lo sabe? Y los agentes peor todavía. ¿Por qué los agentes peor? Y ahora vamos a la simulación que yo les quería mostrar. Porque los agentes, a diferencia del chatbot, la ventana de contexto, es decir, lo que le llega al modelo del lenguaje, no es siempre lo que tenemos escrito en nuestro chatbot. Es un montón de cosas más y un montón de cosas menos. ¿Qué quiere decir con un montón de cosas más? En el medio, en ese loop que yo les estaba mostrando, van a pasar un montón de cosas, llamadas a tools, razonamiento propio de la gente para resolver nuestra tarea, toda la planificación que definió de las tareas que tiene que hacer, los pasos que tiene que hacer, y nosotros no lo vemos a eso. Nosotros seguimos viendo como usuario un chatbot que tiene mi mensaje y el mensaje, algunos nos escriben ciertas cosas, pero no vemos qué está pasando internamente, qué tiene en la ventana de contexto cada vez que le mandan que se le manda algo al modelo de lenguaje, a ese cerebro que utilizamos dentro de nuestra gente. Y muchas veces va a pasar que nos dice que sí, no, sí, lo tengo en la ventana de contexto, sí, y no es así. ¿Y de quién va a ser la responsabilidad del producto final entregado si algo está mal? Sigue siendo el profesional de ustedes. Las empresas que nos dan los modelos de lenguaje no se hacen cargo. Todas abajo dicen, a ver si te lo dice, este no lo tiene, a ver, no el chat. Bueno, si le escribís abajo te dice, Gemini puede cometer errores, lo mismo en ChatGPT. Si me voy acá, ChatGPT puede cometer errores, compruebe la información. ¿Por qué nos dicen? ¿Porque son buenos? No, porque lo que nos están diciendo acá es que la responsabilidad de lo que generemos es nuestra. ¿Sí? Y entonces va a ser muy importante tener en claro siempre en la mente, che, ¿cómo estoy de ventana de contexto? ¿Cuánto sé de la ventana de contexto? Y ni siquiera la tengo que llenar para que se equivoque. En general, hay una que se llama Context Area. Context Arena. Es una página que mide cómo resuelve, cómo funciona la calidad de los modelos de lenguaje a medida que yo voy llenando el tamaño de la ventana de contexto y su score de calidad. ¿Sí? Fíjense, cuando yo tengo 10 tokens, qué tan bueno, acá estamos en 98% de calidad de la respuesta, y cuando estoy en 500k tokens, en un modelo, que no, miren, vamos a sacar así, a ver si puedo poner acá, ¿dónde estaba el filtro? Voy a sacar así. ¿Cómo saco otros? Ah, no lo puedo seleccionar. Bueno, pero miren esto. Miren lo que es esto. Este verde inicia acá. Pero quédense por el color. Fíjense cuando tiene 1 millón de tokens, ¿dónde está? Lo que me responde. Entonces, ¿por qué les mostré esto? Porque gestionar la ventana de contexto va a ser fundamental para el uso de tanto de chatbot como y más para gente. Entender qué tiene la ventana de contexto, cuán ocupada está, si lo que tiene la ventana de contexto es relevante para la tarea que le estoy pidiendo o me quedó de la charla pasada, va a ser importantísimo, porque todo ese contexto lo va a estar leyendo en cada una de las interacciones que se lo mandemos y va a formar parte del entendimiento de lo que le estamos pidiendo. Entonces, yo tuve una conversación hablando de cómo generar un programa que hacía A y después me pongo a conversar en la misma conversación de un programa que hace B. Bueno, en la mezcla va a estar, en la respuesta nos va a mezclar cosas que le dijimos del programa anterior y del programa nuevo. ¿Sí? Eso en un chat. Y en un agente, donde nosotros la ventana de contexto no la vemos, porque en el chat yo recorro para arriba y miro todo lo que conversé y lo que me respondió y está ahí la ventana de contexto. Pero en un agente ustedes no lo van a ver, porque va a haber montones de cosas en el medio que no van a estar, que no las van a visualizar en su interfaz gráfica. ¿Ok? Estamos, perfecto, me queda 1 hora para eso. Entonces, ventana de contexto va a ser la capacidad del tamaño de tokens, no hablamos de palabras, hablamos de tokens, que tienen.
Esto está viejo. Ahora los modelos, para que los veamos, por ejemplo, ChatGPT 5.4 y 5.5 tenemos modelo de 400.000 tokens y modelo de 1.000.000 de tokens. Claude tenemos modelos como Haiku de 256K tokens y modelos como Opus 4.7 de 1.000.000 de tokens. Si quieren saber cuánto tienen, se vienen a OpenRouter. Yo voy a mandar acá el grupo que me para que les quede, de paso. Tiki, mando esto. Y mando Context Arena para que lo tengan ahí. Si alguno quiere chumear. Ahí buscan el modelo que quieren y les va a decir la ventana de contexto. Entonces vienen acá, no sé, quiero saber cuánto tiene Cloud 4.7 Opus. Bueno, me vengo acá y me va a decir que tiene 1.000.000 de tokens. Me vengo Cloud y me veo el Cloud. El Haiku, por ejemplo, Lasted. Tiene un lugar que no debería. Ah, no está más este. 4.5 y tiene 200K tokens. ¿Sí? Bueno, acá tenemos los precios. Después acá hay algo que no lo vamos a ver ahora, que es la caché, en algún futuro cercano lo veremos. Y después, quería dos cosas más importantes, dos conceptos más que quería bueno, vamos a ver estos cuatro en realidad. Primero, multimodalidad. Cuando hablamos de modelos de lenguaje multimodales, son la capacidad de tener, tenemos multimodalidad de entrada y multimodalidad de salida. Multimodalidad de entrada va a ser qué tipo de archivo le podemos dar a nuestra gente. Por ejemplo, Gemini, ChatGPT y algunos chinos tienen la capacidad multimodal de todo. Le podemos poner escrito, archivos, audio, video e imágenes. Claude, por ejemplo, le podemos subir imágenes, le podemos subir texto, no le podemos subir audio en Opus, y no le podemos subir video. Y después está la multimodalidad de salida, es decir, la capacidad del modelo de generar solo texto o generar otro tipo de archivos. En general, la mayoría te diría que lo pueden generar o archivos de texto, o archivos de imágenes, o archivos de video. Hay algunas inteligencias especiales que pueden generar, que se llaman text-to-speech, que pueden generar audio también, ¿sí? Por ejemplo, si yo me vengo, yo voy hablando, si alguno tiene pregunta, no, sin Yo miedo. tengo una pregunta. Dale, te escucho. Ahora está diciendo esto. Porque si hay que tener en cuenta tanto los tokens de entrada como los de salida. Sí, Y una salida puede ser una imagen. sí. ¿Cómo lo medís en token? Te enterás a la salida. O sea, me De puedo hecho, decir un montón porque hice un video, porque le pedí un video. sí, Ok. es complejo. A nivel de programación, existen algunas herramientas en Python que te miden los tokens de entrada, cuánto contexto de entrada, pero no así de salida. Ni siquiera, no sé ahora, hace mucho que no lo pruebo, pero antes vos no le podías decir, quiero que generes 24 tokens de salida. Porque se lo podías decir, pero se lo pasaba por los huevos. ¿Sí? Claro. Le daba igual. Yo te entonces, cobro por eso, así que. Bueno, y ahí está. Hay muchísimo, bueno, los humanos nos encanta inventarnos historias para, ¿cómo se dice? Cuando me invento sobre que no fuimos a la luna y ese tipo de cosas, ¿cómo se dice? Conspiranoico, no me salía. Entonces ahora hay muchos que algunos modelos los toquetean para que den salidas muy largas y gasten mucho token, etcétera. Bueno, no sé, no he visto ningún estudio que sea así. Yo tengo En una ese teoría caso, falopa pero de de los de salida, que te hacen todo tan engorroso para que nunca te enteres y te cobren de más, y una vez que te lo cobraron ya te la pusieron. bueno, por eso, hay mucho, y si en Reddit está por todos lados, probado, yo no he leído nada, que los chinos estudian mucho este tipo de cosas, porque los chinos, como les prohibieron tener acceso a las mejores placas de video, los chabones lo que hacen es estudian todos los modelos, los destilan a todos los modelos occidentales, tanto en información como en funcionamiento, y después lo optimizan para los de ellos, que lo hacen muy bien, por cierto, por eso son tan baratos. Pero sobre la salida, ahí estás muerto. Lo que sí, si miran acá, por ejemplo, yo no se los mostré, pero acá, ven que dice output length, le podemos poner el tamaño máximo, lo que no quiere decir que no nos vaya a salir con menos. Sí podemos saber que cada modelo tiene una cantidad de token de salida específica.
que no me acuerdo si acá lo tiene. No, este no lo tiene. En alguno lo vi, en otra página como esta, que te dice, así como tenemos los tokens de entrada, los modelos de lenguaje tienen una capacidad, un tamaño de token de salida máximo. Entonces, si yo necesito hacer una salida que sea de más cantidad que lo que ofrecen, tengo que pedirle 2 salidas. ¿Sí? Pero no voy a poder saber previamente, más allá del máximo, decirle, che, hace esto en tanta cantidad de tokens. ¿Ok? Sí. Entonces la multimodalidad va a ser eso. ¿Qué capacidad de tipo de archivos de entrada y tipo de salida tiene? Después, prompt de sistema ya lo vimos. Búsqueda profunda. Esto va a ser muy importante porque lo vamos a utilizar en la metodología que enseñamos nosotros. Es una inteligencia artificial que tiene, algunas inteligencias tienen la capacidad de ir a buscar información en Internet y de manera agéntica, no como chatbot, sino investigar y profundizar en esa investigación. Es decir, no solo va a agarrar y me va a responder como un chatbot, va a agarrar, va a buscar fuentes, las va a leer en función del objetivo y el prompt de sistema que le dimos. Esa búsqueda la va a seguir procesando y nos va a dar un informe. Para ustedes yo se les voy a recomendar una que es gratuita por ahora, una cierta cantidad, que está en Gemini. Se vienen acá, le ponen Deep Research, le pueden subir archivos incluso como ejemplo, le pueden subir fuentes de internet y le pueden poner un prompt y esto les va a dar les va a decir, bueno, de lo que ustedes le escribieron, les va a mostrar qué va a buscar, le dan buscar y les va a hacer un informe. ¿Para qué vamos a usar y por qué es importante entender el concepto de Deep Research? Primero porque en su momento los modelos de lenguaje, cuando nosotros, por ejemplo, miramos acá, entre los datos que nos dicen de este modelo de lenguaje, este modelo de lenguaje está entrenado, release date, knowledge good, hasta enero del 25. Es decir que en su entrenamiento tiene datos hasta enero de 2025. ¿Qué pasa de enero del 2025 para acá? ¿Cómo le doy dato nuevo? Bueno, el modelo de lenguaje va a tener 2 opciones. O busca en Internet, que es lo que les mostraba acá de configurarla acá, grounding with Google Search. En el caso de Google no se puede, en el caso de ChatGPT no se puede activar, lo trae siempre activo, solo le tenés que decir buscar. Pero eso va a buscar, hacer una búsqueda en Google. No va a razonar y no va a procesar la información en función de un objetivo, como si cuando nosotros hagamos una deep research. Es decir, si yo acá vengo, quiero, esperen que me abro el de grabar, lo dejo grabado como se hace. Yo les voy a pasar después otro prompter para hacer investigaciones profundas, pero por ahora vamos a hacer este. Bueno, voy a usar acá. Porque estoy con mi cuenta. Cuando tengan la cuenta gratuita, esas Deep Research las van a poder usar solamente en la versión Pensar y Rápida. ¿Sí? Yo tengo mi versión Pro, pero en la otra cuenta, yo ahí sí puedo usar Deep Research y Pro. ¿Ven? Esto me cargó el programa este. Bueno, lo voy a grabar acá. Permitidme. Quiero que hagas una investigación profunda sobre las mejores prácticas a nivel de modelo cognitivo, de cómo debo escribir mis prompts, ya no para hablar con asistentes, sino para agentes de inteligencia artificial y equipos multiagénticos. ¿Escribió lo que quiso? Igual me va a entender, pero... Le mando, esto piensa acá, nos va a dar un texto, un plan, va a armar un plan, nos va a decir si estamos de acuerdo, lo queremos editar y se va a poner a investigar. Lo vamos a dejar de paso que busquen. Ahí me cargo. Ahora que tenemos el grupo les voy a pasar el audio de texto. Entonces ven, acá nos dice cómo va a investigar la diferencia fundamental del nivel cognitivo y ejecutivo entre los prompts diseñados para asistentes conversacionales y aquellos que son creados para gente autónomo, explorar la arquitectura cognitiva y marcos de razonamiento más utilizados para agentes de IA, React, Free, Thought, bueno, lo que sea que vaya a buscar, le pongo a empezar la investigación y esto va a buscar, es una locura la cantidad de fuentes que busca en general, y van a ver que empezar a armar acá, va a mostrarnos el proceso. Y es una búsqueda profunda porque en realidad gasta mucho tiempo de procesamiento y sucede esto que les mostraba acá, es decir, es un agente
como este no tiene Human in the Loop, el modelo va a estar, pero va a buscar en Internet, o sea, va a usar la herramienta de buscar en Internet fuente, va a guardar en la memoria esa fuente, va a razonar sobre lo que encontró, va a volver a buscar y va a sacar un documento súper profundo. Esto lleva un rato, miren todo lo que miró. Les va a ir contando, si les interesa pueden mirar cómo el proceso. ¿Y para qué usamos esto y por qué les traigo que esto es muy importante? Esto es importante para cuando nosotros queremos que nuestros agentes hagan algo de lo cual nosotros no sabemos. Supongamos que Flor se quiere hacer un asistente para trabajar sobre mejores prácticas del área eléctrica. Flor está haciendo ingeniería eléctrica y la estoy acompañando yo, pero no me tiene a mí. Entonces se quiere hacer un agente que sepa sobre normativa de Argentina, de todo, cómo se hacen las cosas, las instalaciones eléctricas en Argentina. ¿Qué hace? Se va a Deep Research, hace una búsqueda profunda sobre eso, le dice, che, quiero que haga una investigación profunda sobre las mejores prácticas, la normativa de ingeniería eléctrica para generación de ingeniería industrial, pongámosle, y ferroviaria, buscar todo lo que puedas de contexto sobre eso le va a dar un informe, y ese informe va a ser el contexto que le dé a su agente. ¿Y qué va a hacer con eso? Le va a dar a su agente, uy, ¿qué pasó? ¿Me ven ahí? Sí, Ah, pero se me colgó a mí el... Como Ahí va, ahí congelado. volví. vamos, ahí está. Ahí volví. Le va a dar, de esa manera, le va a dar a su agente la capacidad de hacer cosas que por sí solo no puede porque en su entrenamiento no tiene. ¿Y por qué? Porque le va a estar dando contexto de calidad sobre una especialización. Y esto está buenísimo cuando nosotros queremos extender nuestras capacidades sobre algo que no sabemos. Voy a uno más fácil. Yo me quiero hacer una aplicación y no sé nada de diseño. ¿Qué hago? ¿Le hablo al modelo de lenguaje y le digo a mi modelo de lenguaje que diseñe? Sí, eso puede estar bien y no está mal. Algo va a diseñar y va a hacer. Pero si yo voy y me hago una búsqueda profunda y le digo a Gemini, traete las mejores prácticas y todo lo que puedas encontrar de informaciones y normativa y framework y marcos de diseño UI, UX para aplicaciones de tal tipo, y eso me da un documento que tiene, me lo invento, 120 hojas, que puede pasar tranquilamente, y ahora a mi agente le digo, che, quiero que me hagas una aplicación que haga tal y tal cosa. Usa para el diseño toda esta base de conocimiento. Mi agente se transforma en un especialista en diseño. Y lo digo para diseño como para cualquier cosa. De hecho, Vic, lo que yo te di, esa base de conocimiento que yo te di la otra vez de prompting, es para eso. Vos agarrás a tu agente, el que quieras, y le decís, che, acá hay una base de conocimiento en archivos TXT que dicen cómo tenés que promptear agentes. Las mejores prácticas de todo. Recorrelo, léelo, entendelo y hacete especialista en prompting ahora. De hecho, tiene los prompts para comportarse como especialista, más allá de la base de conocimiento. Y vos ahora, y después le decís, che, ahora quiero que hagas, estoy haciendo un sistema multiagéntico que hace tal y tal, tal y tal tarea. Tiene tal y tal tool y tal memoria. ¿Cómo deberían ser los prompts de sistema de cada de agente? Y te lo va a escribir. ¿Y por qué? ¿Porque el modelo de lenguaje tiene esa capacidad? No, porque le trajimos contexto de calidad. Entonces, las Deep Research yo les recomiendo usarlas muchísimo. Nosotros nos dio la mayor capacidad que tuvimos nosotros para llegar antes que tuviéramos agente, era eso. Yo no sabía cómo hacer un programa, me iba y me buscaba en ese momento en Perplexity, que era otra, ahora es totalmente paga Perplexity, por eso lo hemos abandonado un poco. Me buscaba contenido de, che, ¿cuáles son las partes que tiene que tener un programa? ¿Cómo cómo se hace un buen manejador de errores? ¿Cuáles son las mejores prácticas para manejo de errores? ¿Cómo se hace un logger? Y le traía a la inteligencia artificial contexto de calidad que yo no entendía. Esto es lo mejor, yo no necesito entenderlo hoy en día. Necesito que mi agente lo entienda y lo pueda hacer. ¿Sí? Y me traía eso y me extendía mis posibilidades, más allá de las que yo tenía hoy. ¿Sí? Y eso es espectacular. ¿Sí? Por último, el último concepto que nos quedaba, me vuelvo acá. No, este no. ¿Qué es razonamiento? Cuando nosotros vemos, vamos a verlo acá, mire. Cuando yo le pido una tarea, acá no lo voy a poder ver, espera. Este te lo muestra, pero después no lo podés ver. Te muestra cuando le mandás un mensajito, te muestra el razonamiento. Pero en hay estudio, y yo me vengo a History. Yo voy a empezar con la tos. Pues estoy en mi cuenta, ¿no?
no sé, me busco, por ejemplo, no sé, Estaba haciendo un análisis de código mío. Supongamos, este fue mi prompt, ¿sí? User, yo le mandé esto. Acá vemos lo que dice thoughts. Si yo aprieto, veo lo que le llaman razonamiento, que es básicamente en algún momento de 2023, se dieron cuenta que si a los modelos de lenguaje le daban más capacidad de procesar, de tiempo de procesamiento, y le daban una instrucción de sistema donde le decían, primero pensá en cómo responder y luego responder, los modelos respondían muchísimo mejor. ¿Y qué hacían? Básicamente, si yo ahora me agarro y me copio esto, porque está en inglés y no tengo ganas de ponérmelo a traducir, y veo lo que dice, mi instrucción fue, no me gusta el nombre del proyecto Zenfagno, ¿cómo podríamos ponerle teniendo en cuenta el objetivo general del proyecto para ser transparente, para usuarios inexpertos o para gente? Entonces yo ahora me veo esto. Consideraciones sobre el camino del nombre del proyecto. Actualmente estoy analizando la solicitud de renombrar Zenfagno centralizada en restricciones. El objetivo principal es un nombre más atractivo que refleje el propósito. ¿Se dan cuenta que se está hablando a sí mismo? El razonar es lo que nosotros, que no es la palabra, está mal, la palabra real que se debería usar es inferir, pero no importa, le llaman razonamiento, es que antes de respondernos los modelos de lenguaje piensan cómo respondernos, pero hablándose a sí mismos, haciéndose un plan. Y esto en los agentes va a ser súper fundamental, porque los agentes los tenemos la capacidad de tener agentes hoy porque existe la capacidad de razonamiento. Es decir, que antes de hacer una tarea, me quería venir acá, para verlo, antes de hacer una tarea, el modelo de lenguaje se hable a sí mismo y se responda en base a lo que nosotros le dijimos que tenía que hacer, cuál es el camino que tiene que llevar para hacerlo. ¿Ok? Entonces repasamos. System prompt, las capacidades, las instrucciones del sistema que se va a comportar en esa sesión o en esa conversación o ese agente siempre igual. Después vimos lo que era ventana de contexto, que es la capacidad y el tamaño de cantidad de tokens o palabras, traducción en palabras, que puede procesar el modelo de lenguaje en total y lo que no va a quedar por fuera de eso. Vimos lo que era Deep Research, vimos lo que era Deep Research, que era búsqueda profunda, razonamiento, y vimos lo que era la multimodalidad. ¿Ok? Antes de irnos a algunos ejemplos que quería que hiciéramos, yo quería mostrarles esto. Lo tengo acá. Bueno, acá me hizo un... Ah, miren, acá terminó la búsqueda. Diseño de prompt, me hizo todo este documento, que no me lo voy a poner a leer, pero me sirve para después porque lo necesitamos esto, y quizá Vicky también. El rol y la función principal. Bueno, todo este informe es la búsqueda profunda. Si yo esto se lo doy a mi agente, y acá nos dice la fuente, la podemos repasar y demás. Inclusive, si yo veo acá podemos ver, tenemos el árbol, y no me acuerdo si está ahora, creo que lo sacaron. Antes uno podía volver a mirar el proceso anterior, lo que fue haciendo no lo sacaron. Antes tenía un botón acá que vos podías ver el proceso que había hecho. Supongo que lo sacaron para que no se los roben, para que no se lo destilen. Bueno, acá se lo puede exportar, pasárselo copiar el contenido, guardarlo en un doc de Google Doc o compartirlo. Pero lo importante es que fíjense el tamaño del informe que me hizo, la especialización. Y eso que mi prompt fue básico. Si ustedes, yo les voy a pasar dos prompters, un prompt para promptear y otro prompt para hacer búsquedas profundas. En ese prompter, cuando ustedes quieran hacer una búsqueda profunda, lo que hacen primero es pasar por ese prompter, le cuentan a ese prompter, che, quiero hacer una investigación profunda de esto para esto, y ese les va a dar un prompt mucho más estructurado, más ordenado, de mejor calidad, y eso lo traen a Gemini y lo buscan, ¿sí? Entonces lo voy a mostrar solo para que se vea, quede grabado. Mi prompter, acá está. Este va a ser el que yo les paso. Actúa como un arquitecto de mensajes dedicado a Perplexity y Google Deep Research. Ayuda a los usuarios a convertir sus intenciones de alto nivel en una consulta de Perplexity bien definida y lista. Entonces, si yo ahora agarro, no sé con qué estaba charlando acá, pero no importa. Acá. Hago así, me pongo Perplexity. Y me traigo lo que le pregunté a Gemini. ¿Dónde está? Le puse como System Prompt, ¿sí? Y acá le pongo lo que hubiera querido preguntar y se lo mando. Van a ver que el prompt que me da
va a ser mucho más específico entre todo, y eso sería lo que yo me llevaría a Gemini para hacer la búsqueda profunda. Y van a ver que el resultado depende de nuestros prompts. Eso es lo magnífico. Yo lo voy a poner a hacer de vuelta. Van a ver que si esto, no sé, tiene, me lo invento, 400 líneas, pongámosle que tenga, la respuesta con el otro va a ser muchísimo mayor, va a tener gráficos, va a tener infografías mucho más potentes, va a tener FODAs, fortalezas, debilidades. ¿Por qué? Y porque el prompt importa, básicamente por suerte importa. Ven, acá les pone, para la misma pregunta que yo le pone, ahora le dice, actúa como arquitecto principal de la IA y experto en sistemas multiagente, mi objetivo es evolucionar mi manera de escribir prompt, quiero dejar atrás los prompts conversacionales, perdón, pero estoy mejor diseñado para asistentes y aprender a diseñar modelos cognitivos y arquitectura de contexto para agentes autónomos y equipos multiagénticos. Favor, realizar una investigación profunda iterativa sobre las mejores prácticas y patrones de diseño de avanzado. Hasta la actualidad, abril 2026, le agregó cuándo tiene que buscar. Para la ingeniería prompt orientado a agentes de contexto de ingeniería. El plan de cómo hacerlo, consultas y búsqueda sugerida. Ven que le da muchísimo. Entonces yo me llevo esto. ¿Qué es esto? ¿Qué sería esto? A ver si alguien de lo que aprendimos. Vengo, los miro. ¿Qué sería? De los conceptos que aprendimos hoy, ¿qué sería? El prompt de sistema para entrar Exactamente. a la búsqueda profunda. Excelente. Muy bien. Y yo lo abro así, me lo abro con... ¡Ah, qué porquería! Bueno, y ahora empecé. Nos vemos. Me voy a dejar buscando acá. Van a ver inclusive que el prompt que me va a poner para habilitar es distinto. Bien, entonces le mostré acá. Este también se los voy a pasar, les voy a pasar Master Kaizen y les voy a pasar el prompter de búsquedas profundas. Solo con estas dos cosas, con el Master Kaizen y con el de búsquedas profundas, los resultados que van a obtener van a ser totalmente diferentes seguro a lo que hablen ustedes y a lo que estaban haciendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque tanto Master Kaizen como el prompt de búsquedas profundas tienen muchísima investigación profunda por detrás para llegar a esos prompts. Entonces acá dejo algo que es la recursividad. Lo bueno de la IA es que es la primera tecnología que te ayuda a integrarla a ella misma. Cuando yo antes quería integrar y poner un software, lo primero que tenía que hacer es llamar a un desarrollador que me escriba el software, probarlo, testearlo y después tener un manual de usuario que me enseñara a usar ese software. Hoy la IA se ayuda a sí misma. Es decir, me dice cómo hacer para hacer lo que quiero hacer. O cómo hago una búsqueda para hacer lo que quiero hacer. Y entender eso, que parece simple, si uno lo tiene presente, empieza a tener la inteligencia artificial, y un poco ayer le quemé la cabeza a pobre Emma, sobre cómo solucionar muchos problemas con la inteligencia artificial, en que empieza a entender que la inteligencia artificial es una herramienta que la tengo al alcance de la mano de cualquier cosa que vaya a hacer con una computadora, sea porque la ponga en el modo asistente y me acompañe, sea porque la ponga en un modo agéntico y me resolucione una parte del problema, o sea porque hago un automatismo y me resuelva el end-to-end. Pero la recursividad, pensar a la IA como una recursividad que se ayuda a sí mismo y que me ayuda a mí a integrarla, me ayuda a mí a promptear mejor, me ayuda a mí a entenderla mejor porque le pregunto de cómo funciona, es algo que cambia paradigmáticamente a cualquier otra de las tecnologías que teníamos digitales hasta ahora. Ninguna tenía la capacidad cognitiva, y uso recontra comillas, de entenderse a sí misma por sí misma. Espero que eso quede, porque si entienden eso, van a empezar a usarla muchísimo más. Y por lo tanto, empezar a usarla muchísimo más significa entender cómo promptear, entender cómo funciona y por lo tanto generarse cada vez más contexto de calidad. Y para cuando quieran llegar a los automatismos o a hacer tareas agénticas con cierta parte de porcentaje automático, van a tener todo resuelto. ¿Por qué? Porque en sus conversaciones, en sus procesos anteriores, va a estar la información que necesitan para que una gente haga lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces me traigo esto aquí. Bueno, ¿qué le pedí? De vuelta, la IA para que explique la IA. Acá vamos a tener como dos modelos. Esperen, que me tomo algo porque si no me voy a parar más.
Le pedí, quería hacer una explicación de cómo funciona un chatbot y que entendieran el loop y cómo funciona un agente. Entonces empecemos por el chatbot. Acá tengo la interfaz gráfica que veríamos como usuario. Acá tengo lo que pasaría dentro del servidor, es decir, lo que le llega al modelo de lenguaje, al servidor de OpenAI, pongámosle. Y acá tengo un diagrama de cómo fluye la información. Entonces, yo le mando un mensaje, hola, soy Marcos. Internamente, el modelo tiene un system prompt. Eres un asistente conversacional útil, amigable, bla, bla, bla. Historial, le llega como historial de mensaje mi mensaje. Fíjense que acá estoy en la entrada y le llega la información al modelo de lenguaje directo. El modelo de lenguaje me responde. Hola, Marcos, ¿en qué puedo ayudarte? Bueno, yo le vuelvo a mandar otro mensaje. ¿Cuál es la población de Argentina? Y el modelo de lenguaje pasa de vuelta y me responde. Asistente, según mis datos de entrenamiento, la población argentina está en alrededor de 46 millones de habitantes. Bueno, ¿y cuál es la raíz cuadrada de ese millón de habitantes? Bueno, me contesta. ¿Sí? ¿Ven que es directa? Yo le mando un mensaje y me contesta. En cambio, en un agente, todo lo que está acá dentro de la cajita gris es el agente. ¿Se acuerdan que vimos? Tenía un modelo de lenguaje, las herramientas, memoria, los objetivos y las condiciones que va a llevar a cabo, y el humano. Vamos a hacer la misma tarea ahora con un agente. Le vamos a preguntar exactamente lo mismo. Entonces, hola, soy Marco, ¿cuál es la raíz cuadrada de la población de Argentina? El system prompt, fíjense que ya es distinto. A ver si lo puedo ver acá. Eres un asistente conversacional útil y amigable, responde al sistema basándose en el conocimiento. Y acá, no le puse para que siguiera. Eres un agente de inteligencia artificial. Tus instrucciones principales son: resuelve paso a paso, tienes un acceso a las siguientes herramientas: Search Tool, buscar en Internet; Calcular Tool, realizar cálculos. Debes usar el formato de thought, pensar; accionar, observar y responder. Fíjense que lo que se está diciendo en el System Prompt ya es distinto. ¿Por qué? Porque en el otro le dice cómo sos, incluso la tarea que es responder, pero no se habla a sí mismo en el System Prompt. En cambio acá, ese System Prompt le está hablando y diciéndole, che, estas son tus herramientas para responderle al modelo de lenguaje. ¿Ok? Ya hay una diferencia. De hecho, la investigación profunda que le mandé a hacer Perplexity, si escucharon lo que le dije que buscara cuáles eran las diferencias de hablarle a un asistente, cuáles eran las diferencias de poner un System Prompt a un asistente y poner un System Prompt a un agente. Y usé la palabra cognitiva. ¿Por qué? Porque es diferente el lugar cognitivo a donde llevamos una inteligencia artificial para un chatbot que para un agente. En el agente no solo tiene que entender el usuario, sino que tiene que entender cuáles son sus recursos disponibles para responderle. Pongámosle a entender lo que significa ser tool. Fíjense que le pone el nombre de la función y qué hace. Y ahora entonces yo le puse eso, el modelo le llega a la memoria en nuestro mensaje, o sea, estamos acá, le llega el modelo de lenguaje, y el modelo de lenguaje empieza a guardar en su memoria y a plantear los objetivos. Los objetivos son planificación, averiguar la población de los agentes, calcular la raíz cuadrada. Pongámosle ese, los osos un paso. Siguiente interacción, nos pide con Human in the Loop, yo se los nombré la otra vez solamente, fíjense que nos pide una validación. Nos dice, che, ¿aprobás que puede usar la tool buscar en Internet? Esto era lo que yo les decía cuando ustedes hablen con Ion y le digan, léeme un archivo, les va a aparecer un cartelito blanco, le va a decir, sí esta vez, sí para toda la sesión, o no. Eso es el Human in the Loop. Es decir, está dentro del loop del modelo del lenguaje, pero ciertas acciones nos pide permiso para el usuario. Para leer, para borrar, para escribir. En este caso yo le pedí, porque son dos funciones que no sirven para demasiado, que me pidiera la aprobación del usuario para utilizar la función search. Que no la estoy aprobando acá porque es una simulación, le pongo que sí, sigue, fíjense que yo le puse que sí, utiliza la herramienta, guarda en memoria y vuelve al modelo de lenguaje. A diferencia que en el chat, siempre iba al modelo de lenguaje, pero antes de ir al modelo de lenguaje tiene que haber un mensaje mío. Acá el loop sucede que dentro del programa se va a llamar al modelo de lenguaje muchas veces. Entonces, fíjense que ahora me va a decir si puedo usar otra herramienta. No, ya me respondió. Me lo cambió. Antes tenía otra segunda herramienta. Me preguntaba para esta herramienta si le podía dar autorización para siempre. Entonces, fíjense que acá hubo un loop a donde el modelo de lenguaje se llamó por sí solo. No necesitó de mí.
Necesitó de mí para validar que usara una herramienta, pero no para llamar al modelo de lenguaje. ¿Y por qué es importante lo que yo le decía de entender este bucle internamente? Porque lo que le llega al modelo de lenguaje internamente no tiene siempre que ver con lo que nosotros le pusimos. Quizá en esa interacción lo que nosotros le pusimos de la pregunta solo manda lo que realmente importa de esa pregunta, no todo el contexto que yo le dije. Y después se empieza a mandar internamente todos los pasos de las tareas que fue haciendo internamente. Fíjense que esto es lo que le llega al modelo de lenguaje. Primero hizo la planificación, accionó la tools buscar, pidió, obtuvo el resultado de buscar. En cada una de estas se llamó al modelo de lenguaje, observó que eran 46 millones, volvió a llamar a otra acción. Cada uno de estos pasos fue llamar al modelo de lenguaje. En cambio acá, eso no pasa. Yo le mando un mensaje y el modelo de lenguaje me responde. Para llamar de vuelta al modelo de lenguaje, yo tengo que escribir de vuelta. Y entonces, ¿por qué Gonzalo me está rompiendo tanto los huevos con esto hace 2 días del loop? Porque entender cómo usar agentes de inteligencia artificial, y más aún, para el caso de Vicky, hacer inteligencia artificial, es 2 cosas. Uno, si estoy haciendo agentes, es entender cuál es mi system prompt a nivel cognitivo, voy a ponerlo acá, cómo le explico a mi agente qué hacer con la memoria que tiene y con las herramientas que tiene para responder cualquier entrada. Lo cual parece más simple de lo que es. Pero en el caso del uso, que es lo que le van a dar ustedes la gran mayoría, es tener en cuenta lo que vimos hoy de la ventana de contexto. Lo que yo veo acá en mi chatbot, que voy a hacer los siguientes pasos, esto, si yo ahora le mandara otro mensaje, yo diría, pero en la ventana de contexto tiene este mensaje y tiene este mensaje nada más, porque es lo que yo veo en mi chatbot. Y en realidad lo que pasó en la ventana de contexto es todo esto. Bueno, me borré una parte porque me lo... Ahí va. Todo esto. Entonces, en mi ventana de contexto hay una parte de las cosas que están pasando que dentro del modelo de lenguaje que yo no me enteré que le llegaron. Y por lo tanto, la ventana de contexto se llenó más de lo que yo esperaría, porque si yo esperara, esperaría esto. ¿Cuánto tiene la ventana de contexto? Bueno, esta cantidad de tokens. Pero en un agente no pasa eso. Y entender esto significa que nosotros cuando trabajemos con agentes vamos a tener que gestionar el tamaño de la ventana de contexto, saber que cuando le dimos una información hace 3 iteraciones a la arriba, no quiere decir que en la próxima iteración cuando le esté diciendo volvé, ¿te acordás que te dije tal cosa? Se acuerde. Por ejemplo, si yo vengo acá, que no me va a bajar nunca, ¿no? Acá le pedí cuáles son los que bueno, lo voy a hacer de vuelta para que de paso aprendamos. Voy a trabajar con Cowork. ¿Por qué? Porque me pintó. Voy a elegir, acá tienen, primero, acá le pueden compartir una carpeta. A esta carpeta se le llama Workspace o espacio de trabajo. Yo le voy a compartir la carpeta, por ejemplo, Contreras. ¿Qué quiere decir la carpeta o espacio de trabajo? Que mi agente va a tener la capacidad de leer, escribir, borrar, editar todo lo que esté de esta carpeta para abajo. ¿Ok? Esperen que los voy a traer para el otro lado porque si no, no los veo. Y me molesta un poco porque no les veo la cara. Los voy a traer para acá. Ahí está. Es decir, mi agente ahora va a poder acceder a cualquier cosa que esté acá. Entonces yo le voy a decir, quiero que hagas un análisis de toda la carpeta y entiendas, leyendo los títulos de las carpetas e interpretando dónde va a estar la información más relevante para entender cómo y quién es el cliente, nuestro cliente de la empresa Contreras, de nuestra empresa SEMF. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer el agente? ¿Qué creen que va a hacer este agente? A ver si pensamos en lo que les mostré recién del loop. Va a Cuando yo mande interpretar a enviar. esto, te va a ¿Sí? pedir usar alguna herramienta que le autorices a acceder a leer los archivos. Te va a Perfecto. pasar la información al modelo de lenguaje. Buenísimo. Va a leer Sí. los archivos, lo va a procesar, va a volver al modelo de lenguaje, le va a decir, bueno, leí todas estas carpetas. Y Bien, perfecto. ¿Se recursivamente. entendió lo que dijo? ¿Sí? ¿Florchu? Sí. Bien. Lo vamos a hacer, entonces lo vamos a dejar trabajando porque se lo va a llevar un rato. Si tiene ganas de hacerlo. Ahí va. Acá les va a abrir al costado, les va a abrir
el workspace. Y acá van a poder ver los cambios que fue haciéndose y los archivos cuando lo cargue, ¿no? Ahí está, todas las carpetas. Entonces, perfecto, eso va a pasar. Eso lo entendieron y me parece genial. Pero entender que cuando trabajamos con agentes existe una ventana de contexto y que esa ventana de contexto es dinámica a diferencia de un chatbot, significa que si yo ahora le diera 5 instrucciones, o sea, 5 ida y vuelta, cuando yo le hable de la instrucción que le mandé allá arriba, no quiere decir que tenga todo el contexto. Si yo en la primera introducción, me tiró un error de API ahí, hermoso. Debo estar con alguna cuenta chota. Te gastaste todo. No, sin no ningún debería. chat. No debería, pero bueno. Permite. A mí también me ha pasado. Sí, porque debe tener algún errorcito ahí. Significa que aunque en mi chatbot me muestre que así, bueno, le pongo continuo acá. Aunque mi chatbot me dice, ¿por qué me tirás cosas? Voy a usar a otra gente y que se vaya todo. No importa. A este le voy a poner otro mod. No. Bien. A ver si con este me deja. Ahora sí. Quiere decir que, como esa ventana es dinámica, lo que yo vea en el chat y ya le haya dicho que leyera, si fuéramos un chatbot, y probablemente lo tenga en la ventana de contexto. Pero, porque no creo que le haya dado tanto contexto para que sea mayor a 1 millón de tokens, pongámosle. Pero en el agente quiere decir que procesó esa información, la mandó al modelo de lenguaje en alguno de todos los loops que tuvo, la procesó, pero no quiere decir que la dejó en la ventana de contexto permanente para que cuando yo le vuelva a hablar de ese tema, ese documento que había procesado esté ahí. ¿Y por qué es importante esto a la hora de la usabilidad? Porque muchas veces le va a pasar que en los agentes ustedes le dan una directiva, la hace bien o más o menos, lo corrigen, y cuando lo van a corregir y le corrigen, vuelve a cometer o el mismo error, o no lee el archivo que le habían dicho que leyera antes. ¿Y por qué pasa eso? Y porque no está en la ventana de contexto. Uno cree que porque está en el chatbot, sí está en la ventana de contexto y no pasa. ¿Sí? ¿Y qué quiero dejarles con esto? Ahora vamos a mirar lo que está haciendo hoy. ¿Qué quiero dejarles con esto? Entiendan que cuando hablan con un agente, la separación entre ustedes y el modelo del lenguaje está un programa que tiene un loop, que tiene reglas propias, no solo el prompt de sistema propio que le dice, por ejemplo, a este open code que estoy utilizando yo, que es otro agente, cómo comportarse como un agente, sino que además hay parte de código de quien escribió el programa. Y esa parte del código agarra de la ventana de contexto, hay cosas que las borra, hay cosas que las guarda y después las pone de vuelta, ¿sí? Miren, y ahí está lo que me piden, ¿ven? Acá está Human in the Loop. Puedo leer, salirme de este, no sé, porque se está tratando de ir a Documents, sepa Dios por qué se quiere ir a Documents, después lo buscaremos, yo voy a poner que no. No quiero que vayas ahí. ¿Puedo borrarte todo la computadora? Borrarse 2 puntos barra. System 32. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Porque si no se van a frustrar. Si no tienen en cuenta eso, que ustedes son los encargados de gestionar la ventana de contexto, sea como usuarios de un agente o como los que crean un agente, que es mucho más complejo todavía que usar un agente, ¿eh? Aunque usen un agente para ser un agente, se van a frustrar porque los resultados no se van a dar nunca. ¿Y dónde está el error? ¿En que el programa funciona mal? No, en que no estamos teniendo en cuenta cómo funciona un modelo de lenguaje dentro de un programa agéntico. Che, yo necesito que en la próxima interacción lea un documento. Bueno, sí, yo ya se lo puse, pero ¿por qué le tengo que volver a poner que lea el mismo archivo? Porque si lo quiero inyectar a la ventana de contexto. Porque yo quiero y es parte fundamental de la tarea que estoy haciendo. Lo mismo cuando me hago un system prompt. Sí, Peque. Y ahí la forma sería como actualizarle todo el tiempo ventana de contexto, o sea, le volvés a decir, o fragmentar más las tareas que le das a la gente. Buenísima O qué es pregunta. mejor, o no sé. Una combinatoria de todas y probar. No hay una regla porque eso depende de lo que le estés pidiendo. La mayoría de los agentes que nosotros le estamos mostrando para usar acá es un agente de programación. ¿Qué significa eso? Que su system prompt, o sea, el prompt de sistema del que lo diseñó, está orientado a ser un agente de programación. Entonces, ¿qué hace eso?
que todo lo que le pidamos está mediado o transversalmente por ese system prompt. Si yo le estoy pidiendo una tarea de bioética, puede que algunas tareas de bioética realmente las entienda perfectamente y pueda otras que entran en conflicto con el system prompt de la gente. Entonces no va a haber una regla. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Las mejores prácticas, lo primero es preguntarle, che, ¿tenés ventana de contexto esto? Me gasto una interacción, ojo. Pero me aseguro de que la tiene en la ventana de contexto. Segundo, lo que abunda no sobra. ¿Qué desventaja, qué quiere decir con eso? Si yo ya tengo la duda por alguna respuesta que me ha dado o por alguna interacción anterior de que se lo puedo olvidar y necesito que lea específicamente un texto, se lo arrastro. Desde acá, de hecho, si ustedes vienen acá. Ah, ¿por qué no le compartí la... por eso, ¿por qué no le compartí la carpeta? Por eso se fue a buscar el documento. Chicos. Claro. Le puse el system prompt, pero no le compartí la carpeta. Ahora sí. No, yo quería usar este número. Bill, OpenCode no quiero este, quiero, por ejemplo, este. Por eso se fue a buscar en cualquier lado el programa. Perdón, Sí. cuando vos reiterás y volvés a, como decís vos, inyectar contexto, no necesariamente gastás más tokens. Sí, gastamos tokens. Bueno, pero porque el agente no va a seleccionar qué le manda al modelo, entonces lo que vos reiterás igual gasta. Sí. Sí, por eso decía, tiene un trade-off. Es que cuando yo me ponga repetitivo y le pida que reprocese algo, voy a tener que gastar más tokens, inevitablemente. Va a ser más preciso, pero va a gastar igual. Exactamente. ¿Sí? Después, entonces, primero es preguntarle, che, ¿qué tenés en la ventana de contexto? Segundo, es generar memorias. Hoy no lo vamos a ver a eso, pero lo explico brevemente. Si yo voy a agarrar y le voy a pedir a mi agente que procese un montón de información como le estoy pidiendo acá, que es que lea toda la carpeta y entienda cómo funciona esta carpeta, lo que tengo que hacer es generarme una memoria, que no es nada más ni más menos decirle que como resultado de ese procesamiento se guarde un archivo que lo pueda leer y que le explique todo lo que entendió. Entonces, ¿qué hago ahí? Voy a gastar token volviendo a leer ese archivo, pero voy a gastar muchísima menos cantidad que si tuviera que reprocesar todo. Pongamos en el caso tuyo, P, che, yo tengo que leerme 3 documentaciones, 3 papers, pongámosle. O en el caso de Flor, que se tiene que leer un pliego que tiene 400 hojas, el camino va a ser, che, le pido que lea y le digo, hacete memorias, hacete documentos que resuman y tengan todo el contenido de lo importante, de lo que vos entendiste que es importante, pero que sean muchísimo, que van a tener muchísimo menos cantidad de token. Entonces, cuando yo necesite volver a trabajar sobre ese contenido, como primera medida me voy a ir a esa memoria, que va a ser un resumen, que va a ser una conceptualización de todo lo que consumió y procesó la gente. ¿Sí? Entonces ahí voy a gastar, pero voy a gastar muchísimo menos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver la semana que viene, porque ya no me da más la voz y me voy a empezar a toser y no voy a parar. Pero, como ven y como les dije, nosotros la semana que viene voy a tratar de explicar 2 cosas. Skills y memorias. Memorias y skills. Si volvemos a nuestro dibujito mágico del loop, bueno, lo tenía en el asistente. Ahora quise ese... Gonza, otra cosa que se puede hacer es que el resumen lo haga en inglés porque consume menos token en inglés que el castellano, ¿no? Como para optimizar Los modelos occidentales sí. Okay. Y teóricamente, no me acuerdo si Pablo te había encontrado vos que tenían mejores resultados en el prompt. De hecho, Gemini, por más que lo fuerces, el razonamiento, esto que se hace el pensar, lo hace en inglés. Sí. Si se acuerdan, yo le dije que la gente tiene a grandes rasgos, hay más cosas, pero vamos a ponerlo a grandes rasgos, tengo el modelo de lenguaje, la herramienta y la memoria. Y le dije que estas memorias tenían diferentes tipos de memoria. Entonces la semana que viene vamos a ver este tipo de memorias. Va a haber memorias internas del programa y va a haber muchas memorias que son gestionadas por nosotros. Que son de mi sistema... ¿Cómo? Perdón. Eso te iba a preguntar si había forma de ver esa memoria, porque si yo le digo guardame algo en memoria, pero después no me acuerdo cómo lo guardé. Sí, lo vamos a ver la semana que viene. Está bien. Por eso,
Tenemos memorias internas de del propio loop, del propio agente, que de tiempo de ejecución que no las vamos a poder ver. Vamos a tener memorias persistentes que son del agente, que la podemos ver, y después vamos a ver una tercera, que es cómo nosotros generamos otro tipo de memoria para que a lo largo de las interacciones y de todo lo que yo vaya haciendo con un agente, me vaya quedando rastro para no tener que volver a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, yo le podría decir acá, de todo esto que estuviste procesando, guardate una memoria acá que te diga la próxima vez cómo es todo el sistema de carpeta. Entonces ya sepa que en la carpeta antecedente se guarda toda información general, que en la carpeta análisis de empresa está el contexto en archivos MD de la empresa, que en propuesta están nuestras ofertas, que por cierto no le cambié la palabra, Palete, que en minutas están todas las minutas y las transcripciones de todas las reuniones. Si yo no le digo que sea una memoria distribuida, nosotros le llamamos memoria distribuida, que básicamente igual es este README, ya está hecho, esta carpeta ya está hecho, esa memoria no es de la gente, es una memoria nuestra. ¿Ven? Acá está, esta ya la había hecho, ¿eh? Tiene todo lo que dice el cliente Contreras Hermano. Yo entiendo que no lo está haciendo, pero debería haberlo hecho así, que es leer, lo primero que debería haber leído la gente es este archivo README, porque es lo más lógico, pero no importa. Entonces, nosotros vamos a ver las memorias internas, entenderlas cómo son y qué podemos ver de esas memorias preguntándole a la gente. Las memorias de la gente, pero no internas, que son las memorias persistentes. Y después vamos a ver cómo nosotros nos podemos hacer nuestro propio sistema de memoria y cómo esas memorias se clasifican en 4, básicamente. Memoria semántica, memoria episódica, memoria de trabajo y una que no me acuerdo en este momento. ¿Sí? ¿Por qué va a ser tan importante? Porque de vuelta, como cada vez va a ser, o por lo menos ahora, cada vez es más caro el uso de los agentes, porque la cantidad de tokens que te dan por membresía es menor, es decir, por pagar un monto fijo es menor, lo que vamos a tratar de hacer es que cada vez que procesemos algo no lo tengamos que reprocesar a no ser que no nos quede otra. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, nos vamos a tener que generar nuestro propio sistema de memoria interno, con ciertas herramientas que vamos a ver la semana que viene. ¿Ok? Les dejo una tarea para la semana que viene. 2 tareas les voy a dejar, sí, acá no es que la tenga que hacer, yo les propongo 2 tareas. La primera es que se procesen con un agente un sistema de archivo de su computadora. Por ejemplo, la carpeta de usuario de ustedes, o una carpeta de un proyecto que estén haciendo, lo que sea, pidiéndole a la gente que procese toda la información y que les explique cómo funciona esa carpeta. Para ver qué va a pasar ahí. Primero van a ver todo esto que pasó, que voy a cerrar acá. Todos estos steps, ves que acá pasaron un montón de cosas. Y yo las abro, por ejemplo, acá ejecutó el comando listar para listar archivos, acá ejecutó otro comando, pero para listar dentro de la carpeta para ver qué tools tenía, y acá buscó dentro del cliente. Acá se armó un árbol pidió un comando para ver el árbol de carpetas que tiene adentro mis proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Para ver eso, para entender, y se tienen que empezar a familiarizar con esos comandos. A Vicky le va a salir recontra fácil porque programa y sabe lo que es una línea de comando. A los que no lo hicieron nunca, les va a llevar un tiempo, pero está bueno empezar a ver cómo el agente utiliza herramientas. Y segundo, para que en la próxima, cuando veamos memoria sobre esa carpeta que procesaron, que va a estar en la ventana de contexto, porque esta conversación se guarda acá y lo que está en la ventana de contexto queda guardado, después puedan aprender y ustedes vayan y le digan, bueno, che, de lo que aprendemos en la próxima clase, che, hacete una memoria semántica de esto, hacete una memoria específica de todo lo que entendiste, hacete un archivo README que te explique a vos mismo para el futuro cómo es el sistema de carpeta, etc. ¿Ok? Bueno, hasta hoy llegamos hasta acá porque no me da mala voz y si no, cuando me cuesta dormir voy a empezar a toser como loco. Voy a cortar Gravation. Ahí va.